Gracias, te doy un saludo muy afectuoso a ti, a nuestra audiencia. Buen martes. Está comenzando, a punto de comenzar, ahora sí, el periodo que llamamos formal de esta larguísima temporada que México utiliza para las elecciones. En realidad es un país que nos la pasamos compitiendo prácticamente todo el ciclo político que hace mucho tiempo organizamos en sexenios, pero ahora tenemos una anomalía, han llamado algunos en la literatura al sexenio del presidente López Obrador, justamente porque nos encontramos que mediante la evolución política en diversas formas de gobierno en nuestra historia hemos llegado lo mismo a gobiernos aristocráticos, oligárquicos también, en los que muy pocos gobiernan sobre la mayoría, pero también la sociedad tiene a su favor aparentemente que sus representantes y gobernantes son electos, pues que digamos que porque en forma periódica los eligen, y eso es distintivo de toda democracia. Los comportamientos también, me parece, de los actores en la democracia en momentos cruciales de su vida pública degradan el debate público, como lo ha hecho en la coyuntura más reciente el presidente López Obrador, al revelar, por ejemplo, como vimos en los días anteriores, en realidad lleva ya muchos días, de no poder salir de esa conversación sobre los presuntos involucramientos para él, para su grupo, para su familia, con la delincuencia organizada, con el narcotráfico, y ahora de una manera mucho más tensa, porque lo hace con un actor fundamental que son los medios de comunicación. Revela, como sabemos, el número telefónico de la reportera del diario New York Times y viola, por tanto, la ley de transparencia y de protección de datos personales, y desde luego no responde a una serie de llamamientos y una carta enviada por la propia jefe de la corresponsalía del diario New York Times sobre presuntos vínculos de su familia con el narcotráfico. Y también, como recordamos, lo ha publicado muchos otros medios, más o menos desde hace un año han publicado los mismos autores lo mismo. Algunos de los que destacan con esta publicación han sido ProPublica, Inside Crime, también en Europa la Deutsche Welle. Este domingo de febrero 25 vimos que hubo una publicación por el diario The Wall Street Journal con la firma de Juan Montes en torno, por ejemplo, al aumento de la inseguridad, de la extorsión, la migración ilegal, y especialmente, digamos, la política de abrazos del presidente y la posible colusión de gobiernos locales con la delincuencia organizada, todos esos factores que han, reitero, alimentado una conversación absolutamente adversa al presidente, que ya cursa varias semanas desde la perspectiva de redes sociales, y también en las acusaciones a los hijos del presidente en el rubro de la corrupción lo tienen descolocado, junto con la pérdida de esa misma conversación pública que, digamos, no logra recobrar, y por tanto ha optado por de plano descalificar a todo adversario, lo mismo de la sociedad, de la prensa, y está elevando de una manera muy dura, me parece, su retórica para poner sus palabras y comportamiento por encima de la ley, que junto a sus reformas, que son regresivas, claramente forman el contexto hacia un régimen autoritario. Es una retórica, desde luego, que usa muy agresiva también a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, y por ello me parece que el presidente es observado dentro y fuera del país, fuera de sus cabales, subiendo el tono de una intervención en el proceso electoral y descalificando a todo actor que se le oponga. En lo externo, por ejemplo, me parece que los ataques de las diversas agencias, órganos de inteligencia lo tienen por igual descolocado, y esas mismas agencias han provisto de información a los medios de comunicación estadounidenses que han hecho esa publicación más o menos, decimos, hace un año, y no el gobierno del presidente Biden. Es cierto que el gobierno del presidente López Obrador aún no ha localizado, ni su equipo tampoco, el actor o conjunto de actores que le envían esos mensajes desde el exterior, y también por su lado le corresponde a la sociedad evaluar, y a la prensa, desde luego, seguir actuando en la plenitud de su libertad de expresión.
El complot que acusa el presidente es, en todo caso, diríamos que no es un argumento suficiente después de 5 años de gestión y de notable incapacidad de gobernar, como dice el título de ese muy buen libro del profesor Yehezkel Dror de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y también está por iniciar este viernes, como sabemos, el propósito de este muy breve año, que será la formalmente dicha, la campaña constitucional electoral, y los spots por iniciar junto a esa campaña generarán una audiencia saturada en su impacto de las campañas, al mismo tiempo que el voto joven es muy abundante, al mismo tiempo que es muy poco participativo, y el capturarlo es el reto de las 3 candidaturas presidenciales. Termina de ese modo, me parece, esta jornada de prácticamente una semana de hasta el domingo lunes para el presidente López Obrador, que ha sido muy tensa y que refleja justamente una de las consecuencias de esta retórica y de esta conversación marcada justamente por la confrontación en su sexenio. Creo también que, en todo caso, la defensa de la libertad de prensa y la libertad de expresión en un país que tiene ese liderato tan lamentable en el hemisferio occidental, desde el año 18 en desaparecidos y en el año 23 en lo que toca asesinatos de periodistas, tiene que ponerse siempre en la primera línea de la atención gubernamental y sobre todo de diversas agencias defensoras de los derechos humanos. Conviene, por tanto, me parece recordar Teodoro, esa muy buena evocación de Tocqueville en La democracia en América, que nos pone siempre en la mirada que la libertad de expresión y la libertad de prensa deben defenderse no por los bienes que generan, sino por los males que gracias a su desempeño contribuyen a impedir.